paréntesis, SC, dos puntos F F. es de clase C1. Sí, F y pertenece a clase C1, lo que dice acá arriba, que tiene derivadas parciales continuas. Es decir, que F listo, pertenece genial, a gracias. clase C1, quiere decir que mi función parciales son continuas. Bueno, ahora, entre la derivada direccional y el gradiente, que es el vector de las derivadas parciales, hay dos relaciones. Bien, el año pasado, no sé, ¿vieron cuando no, en diciembre, creo que la primera fecha de diciembre fue, o después de las vacaciones de invierno, en uno de los finales pidieron esto, enunciar o contar, ¿sí? Las dos relaciones o las relaciones, pero las relaciones, entre la derivada direccional y el gradiente. Hay dos, ¿sí? Acá tenemos una y puede estar la otra marcada. Tal como demostramos una de las propiedades, que es la condición necesaria, si f es diferenciable en un punto, entonces es derivable en ese punto. Si esto ocurre, existe una regla que permite la derivada direccional, utilizando el vector gradiente. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? La relación decía que si f es diferenciable en un punto, entonces la derivada direccional la puedo calcular como el gradiente por el versor. ¿Sí? Esto lo habíamos visto. Entonces, esta es Sí, una sí. de las relaciones que tiene la derivada direccional y el gradiente. ¿Bien? Ahora, todo esto se puede porque es diferenciable previamente. Esta fórmula permite calcular las derivadas direccionales sin necesidad de usar la definición. Siempre debemos analizar previamente si están dadas las condiciones para usar esta fórmula. Es decir, no hay que olvidar de analizar si f es diferenciable. Se me va la voz. Si no se entiende, me avisan, ¿sí? Pero es como que estoy destrozada. Nota. Es también una herramienta que permite mostrar que si la igualdad no se cumple, entonces, ¿qué le pasa a la función? No es diferenciable en el punto. Acá tenemos otra para mostrar que no es diferenciable. Si no era continua, no era diferenciable. Si no es derivable, no es diferenciable. Y si no se cumple esta relación, que la derivada direccional es igual al gradiente por versor, si esto no se cumple, entonces puedo decir que no es diferenciable. ¿Se entiende lo que cuento? Sí, sí, eso se entiende. Bien. Vamos a mostrar justamente eso, lo pide el ejercicio 2 del práctico 5. Así que vamos a hacer este ejercicio. Esperen que abro la guía. A ver, el práctico 2 dice, siendo f x y, esta función que está acá, que ahora la tenemos del otro lado, calcule la derivada en el 0, 0 respecto del 2 menos 1, aplicando la definición. Observe que en este caso, la derivada en el punto respecto del 2 menos 1 da distinto al gradiente por el vector. Explique la derivada pedida. Pregunta. ¿Existe la derivada pedida? Si existe, ¿cuál es su valor? Entonces, fíjense que acá el 2 menos 1 no es un versor, no tiene norma 1. Sin embargo, habla de esa relación. Con lo cual, lo que vamos a aclarar es lo siguiente. Voy a poner notas 1. Les voy a poner la segunda. Esta relación es válida también para vectores. ¿Sí? Bueno, lo escribo chiquitito, vayamos a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Me lo puse. Subíndice. Y todo es posible, ¿eh? Bien, tácate. Ahí está. Bien, quiere decir que así como sirve que si es diferenciable la derivada direccional del gradiente por el versor, también puedo pedir la derivada respecto de un vector que es igual al gradiente por el vector. También es válida esta relación. ¿Sí? Bueno, vamos a trabajar con esta historia. Me pide que calcule, primero voy a ponerle A, la derivada, bien,
la función, la derivada, en el punto 0, 0 respecto del vector b. ¿Bien? Esto es lo primero que yo voy a calcular. No puedo poner ahí al lado límite, porque la verdad que no sé si existe. Empecemos primero a buscarlo. ¿Sí? Para lo que hacemos límite cuando h tiende a 0 de. ¿Cómo era la definición de la derivabilidad? ¿Cómo se hacía la derivada? ¿Cómo era la definición? El límite de la función en el punto. No, la función acá en el punto no era. ¿Cómo era? Límite de la función incrementada era. Ah, ok. Punto más h por nuestro vector, que es el 2 menos 1, Sí, menos sí. función en el punto, todo sobre H. h. Bien, digamos, arreglemos esto que está acá, a ver qué nos queda. A ver, si tengo 0, 0 más h por 2 menos 1 y queda h por 2 menos 1, y si distribuyo la h queda 2h menos h, ¿sí? Menos f en 0, 0 sobre h. ¿Están de acuerdo? Sí, Si sí, sí. tengo que hacer f en el 0, 0, el 0, 0, para saber por qué rama tengo que ingresar, tengo que mirar acá la condición. La condición dice que si el producto entre x por y es positivo 0, voy por la rama de arriba, y si el producto de x por y da negativo, voy por la rama de abajo. Bien, 0, 0 al multiplicar da 0, así que voy por la rama de acá arriba. Bien, ahora tengo que hacer este otro, 2h menos h. Quiero saber en qué rama voy a usar. Cuando hago el producto entre las dos, ¿qué les queda, gente? Escucho. Menos 2h cuadrado. 2h menos 2h cuadrado, ¿no? Sí. Bien, entonces da menos 2h cuadrado. ¿Es positivo o negativo esa expresión? A ver, h Negativa. cuadrado es positivo, negativa. Claro. Entonces con el menos la negativa quiere decir que tengo que ir por la de acá abajo. Bien, ahí estamos. Entonces, tenemos límite cuando h tiende a 0 de. Empecemos acá. Voy acá abajo. Dice que agarre la x. X, ¿qué quiere decir? La primer componente, 2h. Menos f en 0, 0. Tengo que ir acá arriba y en realidad sería la raíz de 0, ¿no? Queda 0. Lo escribo sobre h. Bien. Y este límite me da 2. Quiere decir que como existe, eso es lo que vale la derivada del 0, 0 respecto de nuestro vector, que es el 2 menos 1. ¿Se entendió esto? Sí, 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 sí. Bien, ustedes saben que para determinar si una derivada existe o no, no siempre las reglas prácticas son válidas, ¿está bien? Lo que siempre vale es la definición. Quiere decir que acá ya puedo contestar una pregunta que me hicieron. No importa si se cumple o no una regla, la derivada existe. Me salto, esperen que salto a la vida. Perdón. La derivada existe y vale 2. Eso ya lo sé de antemano, porque cuando uno sabe de lo que está hablando, sabe que lo válido siempre es una definición y no una regla práctica. Bien. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden que calculemos lo del gradiente por el vector, es decir, que hagamos el gradiente de la función por nuestro vectorcito b, ¿sí? Las funciones de x y. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que hacer este cálculo. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se buscaba el vector gradiente? ¿Quién era el vector gradiente? La derivada respecto de x y respecto de y. Exacto, el vector de las parciales, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo que hacer el gradiente, voy a agarrar y voy a hacer la derivada de f respecto de x,
¿sí? De X, Y. Lo voy a necesitar en el 0, 0, así que ya reemplazo en el 0, 0. Y la derivada de F respecto de Y, uy, paréntesis. Yo no puse eso, conste, ¿eh? Yo, pobrecito. Y esto es gradiente en el 0, 0. Y acá pedí el gradiente en el 0, 0, en el punto por el vector. Ahí está. Ahora es todo arregladito. Bien, tenemos que buscar estas dos. ¿Cómo hago para buscar la derivada respecto de X? ¿Qué harían? En el 0, 0. ¿Puedo agarrar la rama de arriba y derivarla por regla práctica para hacer el 0, 0? 0, 0 es verdad que está acá, ¿sí? Pero ¿puedo agarrar la rama de arriba y derivarla? ¿Reemplazar en el 0, 0? No, no puedo. No, porque está el ¿Por qué no punto, ¿no? puedo? Porque el punto es el punto de corte, el problema que da 0 la multiplicación. Entonces, cuando el punto tenía que ver justamente en este punto de cambio de corte, había que únicamente hacerlo por definición. Así que vamos a ir acá y vamos a buscar las derivadas parciales. Si hago la derivada parcial respecto de X, ¿respecto de qué versor trabajábamos? No, 0. Exacto, es versor Y, que era el 1, 0. ¿Están de acuerdo con esto? Hay un silencio sepulcral atrás, con lo cual, ¿van llevando la materia o estoy hablando cosas que ni se están acordando? Bueno, Es amenazantísima, pero ¿qué es amenazantísimo? A ver, ¿qué quiere decir con eso, Bruno? nada, me abruma un poco, pero la veo, vine a todas las clases, entiendo lo que estás haciendo, más o menos. Ok, el más o menos me preocupó más. Bueno, Está a ver, bien, está bien. pero a ver, la idea es que traten de ir acordándose algunas cosas que vayan ingresando, ¿no? Que vayan Obvio quedando que ahí adentro, por Dios. Si hago la sí. derivada respecto de X, tengo que hacer el límite cuando H tiende a 0 de, y vamos a un cociente incremental en el cual estaba la función en 0, 0 más h por el 1, 0. Es decir, h por el 1, 0, que queda h0 menos f en 0, 0, todo sobre h. Necesitan ponerse a practicar, porque esto se acumula a lo loco. Y les cuento las clases que vienen. Así que, por favor. Bueno, tengo que ver por dónde ingreso. 0, 0 era donde el producto de los dos me daba 0, así que voy a ir, Dios mío, acá, azul. Bien. Y después tengo que ver esta, H0. Cuando uno hace H, cuando las multiplica, ¿qué les da? H por 0 da 0 también. Quiere decir que ingreso por la misma rama azul en la que el producto daba 0, ¿sí? Con lo cual tenemos límite, H tiende a 0, de en el numerador me queda ¿qué cosa? La raíz de x por y de h por 0, es decir, tenemos la raíz de 0 menos lo mismo la raíz de 0, todo esto es 0, ¿no? Sobre h, se los pongo para que cuando lo miren vean dónde reemplacé, ¿sí? Y esto da 0, quiere decir que esta derivada, esperen, esta derivada existe y es ¿quién? Derivada respecto de x, porque da un numerito. ¿Bien? Ahora tengo que buscarla que es respecto de y, la derivada respecto de y, para lo cual el versor que se usa es el versor j cuando uno deriva respecto de y, es decir, que voy a tener el 0, 1 y Sí, sí, vamos sí, a sí. tener el límite cuando h tiende a 0, va a ser parecido, ¿no es cierto? Nada más que acá va a ser 0h y también voy a ingresar por el mismo lugar, porque el producto es 0.
menos f00 sobre h, con lo cual es el mismo límite, es lo mismo y da 0. Es decir que la derivada respecto de y en el origen también existe y es 0. Con lo cual, con estos dos resultados voy a armar acá el gradiente, que es el 0,0. ¿Bien? Ahora, ¿qué me piden? Que haga el gradiente por el vector. ¿Qué quiere decir? Que a ese gradiente, que es 0,0, lo voy a multiplicar escalarmente por el vector b, que es el 2 menos 1. Y este producto escalar da 0. ¿Bien? Así que por este lado me da 0. ¿Y qué me decía el ejercicio? Que muestre que la relación de la derivada direccional que hice por definición da distinto a ser el gradiente por el vector. No me da esa igualdad que me contaron. ¿Sí? Entonces se observa que la derivada direccional está, que me dio 2, es diferente a quién, a ser el gradiente por el vector. ¿Bien? Esto es lo que pidió que miremos. ¿Están de acuerdo? Sin embargo, ¿la función tiene derivada? Sí, la derivada es 2, que es la definición. Hay derivada y el valor es 2. Pero eso ya lo dije cuando vi el tema, cuando hice la derivada por definición, ya ahí me doy cuenta que la que rige todo es siempre una definición. Así que si por definición existe, no me importan las reglas de cálculo. Sí, existe. ¿De acuerdo? Pregunta, gente. Pregunta. Algo de los que Entonces, ingresaron a lo último que me quieran preguntar. Perdón, alguien hablaba. Franco, ¿no? sí, entonces no es diferenciable porque esa igualdad es... Exacto. Acá no lo Ok, preguntó, pero sí, tal cual. ¿Sí? Entonces, observación, no poner cómo no se cumple dicha relación, se dice que por contrarrecíproco, f no es diferenciable en que en el 0,0. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Alguien quiere decir algo de los que entraron después? El que entraron a lo último se lo perdió, pero los otros pudieron acoplar más o menos esto. Sí. Ok. Bueno, ¿qué más? Hay otra relación también que es de la derivada direccional y que también es una relación que hay con el gradiente, ¿sí? Y vamos a entrar a Julián. Se va. Entonces, otra relación es lo que les voy a contar ahora mismo. Como la derivada direccional, cuando f es diferenciable, ¿sí? Lo podemos escribir como el gradiente por el versor. Como esto es un producto escalar, hay una definición de producto escalar, ¿sí? Que era la norma de uno por la norma del otro por el coseno del ángulo que forman. ¿Están de acuerdo? Siendo el ángulo el determinado entre el gradiente y el versor, ¿sí? Y a partir de esto podemos ver, siempre y cuando el gradiente no sea nulo, ¿sí? Lo que está sucediendo con algunas situaciones. Porque la norma del versor da 1. Quiere decir que la derivada direccional termina quedando la norma del gradiente por el coseno del ángulo, ¿sí? Ahora, les pregunto algo. Esta derivada direccional, ¿cuándo me va a dar el valor máximo? Escucho. ¿Cuándo me va a dar lo máximo posible? ¿Qué les parece? La norma del gradiente es un numerito, punto, siempre me da positiva. Bien. ¿Cuándo me va a dar lo más alto esa derivada? Cuando el coseno valga ¿cuánto? ¿Cuánto es lo máximo que puede valer el coseno? uno. Uno. ¿El coseno va a O valer 1? menos uno. No, Va, no no, sé. lo más Claro, alto es 1. Lo más claro. alto es 1. Sí. Entonces, la derivada direccional máxima va a ocurrir cuando el coseno da 1. Si el coseno da 1, la derivada direccional máxima, ¿cuánto da?
la norma del gradiente. ¿Y cuándo pasa que el coseno es 1, gente? ¿Para qué ángulo el coseno nos daba 1? 0 grados. Para 0. ¿Y qué quiere decir eso? Que el angulito, ¿entre quién? Entre el gradiente y el versor coincide, porque es 0 grados. ¿Está bien? Entonces todo eso está acá abajo. Si el coseno vale 1, resulta el valor de la derivada direccional en P sub 0 será máxima, y ese valor es este que está acá, ¿sí? La norma del gradiente. Bien, esto ocurre cuando el coseno vale 1, es decir, que el ángulo vale 0. Con lo cual, la dirección se dice que es máxima en la dirección y sentido del gradiente. ¿Por qué? Porque si el ángulo es 0, gradiente y versorcito coinciden. Entonces, ¿qué voy a tener? Que la dirección máxima va a ser en la dirección y sentido del gradiente, con lo cual va a ser el gradiente, que lo tengo que normalizar para que sea un versor, sobre la norma. ¿Sí? ¿Se entiende Sí, lo que sí, sí. cuento? Y les recuadré lo que tienen que recordar. Ahora, si el coseno es menos 1, ¿qué va a pasar? La derivada direccional me va a quedar menos la norma del gradiente. Y eso va a ser la derivada direccional mínima. ¿Y esto cuándo ocurre? ¿Cuándo da menos 1? Cuando el ángulo es pi. ¿Qué quiere decir? Que miren, si uno tiene que el gradiente apunta para hacia un lado, el ángulo con el versor es pi. ¿Qué quiere decir? Que es la misma dirección, gradiente, pero el sentido contrario. ¿Bien? ¿Y cómo lo escribo? Bueno, va a ser justamente, como dice que es menos, va a ser menos el gradiente sobre la norma del gradiente para transformarlo en versor. ¿Estamos? Sí, sí, estamos. Bien. Y la derivada direccional de un campo diferenciable, ¿sí? Va a ser nula cuando. Cuando sea perpendicular. Exacto. Y perpendicular vamos a tener dos. Una con un sentido y otra con otro sentido. Así que vamos a tener dos sentidos. ¿Bien? Ahora, eso ocurre cuando la función es de dos variables, cuando el dominio es de R2. Es decir, que hay una dirección máxima, una mínima y dos direcciones nulas. Pero cuando tiene más de dos variables, puede tener más de dos direcciones nulas, porque ya no tengo dos justamente perpendiculares cuando estoy en el espacio. ¿Sí? Así que miren, y acá les hice un esquemita para que lo recuerden. Si uno tiene, por ejemplo, esto, que es el gradiente, si voy en la dirección y sentido, es la derivada máxima. En la misma dirección de aplicación, pero el sentido opuesto, es la nula, perdón, la mínima. Y en la perpendicular, dirección perpendicular, con los dos sentidos, ¿sí? Es la de derivada nula. ¿Ok? Bien, bien, sí, sí. Bueno, vamos a aplicar esto con un ejercicio. Igual les puse una conclusión. Cuando una función escalar de dos variables es diferenciable en un punto con gradiente distinto del vector nulo, posee una dirección de derivada máxima en el sentido del gradiente, una dirección de derivada mínima en el sentido opuesto al gradiente y dos direcciones de derivada nula, ¿sí? En las perpendiculares a las del gradiente. Bien. Ahora, ¿qué sucede si el gradiente llega a darme 0, nulo? Bien, el vector nulo. No puede realizarse el análisis con esta herramienta práctica de cálculo de direcciones de máxima, mínima o nula, pero sí a partir de la expresión de derivada direccional, que eso lo vamos a ver en otro ejercicio, que va a ser el ejercicio que yo llamo G, pero quería que quede anotado ahí, porque es el caso raro, ¿sí? Ahora, fíjense una cosa, esto que conté acá también sirve para funciones de dos variables para mostrar que no es diferenciable. ¿Por qué? Porque si me llega a dar más de una dirección de derivada máxima, puedo decir que no es diferenciable. Si me da más de una mínima, no es diferenciable. Y si me llega a dar más de dos versores en los cuales la derivada es nula, tampoco es diferenciable. ¿Ok? Entonces es otra herramienta que sirve para mostrar la no diferenciabilidad. ¿Se entiende? Tenemos un montón de cosas ya, ¿eh? Y acá tenemos justo todo eso que conté. ¿Bien? Vamos a hacer ejemplitos. Vamos a aplicarlo. ¿Me bancan que me olvidé traerme la botellita con agua? Y necesito. Bánquenme un Sí, sí. minutito. Voy Sí, después. profe. Gracias.
Bueno, a ver, vamos al ejercicio 13A. El ejercicio 13A nos dice, a ver, halle las direcciones de derivada direccional máxima, mínima y nula de las siguientes funciones. Punto. ¿Bien? Bueno, empecemos. Empecemos. Primero, lo que yo tengo que mirar es si para que todo eso se cumpla que conté, la función tiene que ser diferenciable. Con lo cual, ¿cómo digo si esto es o no diferenciable? ¿Qué se les ocurre? Necesito que pensemos o que si hay alguien que copia o lo que sea, me cuente. ¿Sí? ¿Qué les parece? Disculpe, profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo hago para ver si esta función es o no diferenciable? Porque primero tengo que ver si es diferenciable, si no todo lo que conté no me sirve. Primero si es continua, ¿no? Y si es continua, ¿qué quiere decir? Y también tenía que ser derivable, puede ser las dos. No, justamente no. Si no es continuo, es no diferenciable. Si no es derivable, es no diferenciable. Pero yo necesito que sea diferenciable. Así que eso no. Las condiciones necesarias no me sirven. Bien. Entonces, si las necesarias no me sirven, voy a analizar la condición suficiente. Sí, sí, está. Bien. Entonces, la condición de suficiente, ¿qué me decía? Que empezamos hoy contando, que la función tenía que ser de clases 1. Quiere decir que tengo que buscar las funciones derivadas parciales, que no es lo mismo que la derivada, ¿eh? Ojo. Esto, tengo que buscar las funciones derivadas parciales, a ver qué me dan. Si derivo respecto de x, tengo 2x menos y al cuadrado. Sí. Bien. Y si ahora derivo respecto de y, ¿qué me queda? Menos 2. Menos 2xy. Bien. Y estas dos, ¿cómo tenían que ser derivadas parciales? Me contaron. Para que sea diferenciable. Vamos a ver la condición suficiente. Tenían que Bien. ser continuos. Las derivadas parciales tienen que ser continuas. Entonces, estas son continuas, ¿no? Bien, entonces si son continuas esas derivadas parciales, se dice que f Perdón, es, una consulta. sí, ¿Tienen que ser continuas respecto al dominio de la función original o alrededor del punto? en el punto, en el 1, 3. Ok, ok, ¿Sí? ok. Lo que pasa es que son recontinuas, ¿entendés? Son continuas para cualquier numerito, pero en Claro, particular sí, en justo está el, así. en el punto, punto. Entonces es de clase C1 y entonces, como es de clase C1, puedo decir que F es diferenciable en el puntito 1, 3. Ahí está, ahora está bien escrito. Bien, entonces, como es diferenciable, va a pasar distintas cosas. ¿Qué va a pasar? Que existe la derivada, existe una dirección de derivada máxima. Bien, ¿y cuál es esa dirección de derivada máxima? La derivada direccional es máxima en la dirección y sentido del gradiente. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, si yo tengo el gradiente de f en el puntito 1, 3, es un vector, pero como tiene que ser versor, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir por su norma, lo voy a normalizar, ¿están de Sí, sí. acuerdo? Bien, la rayita del gradiente. Estoy haciendo lío, pero un cachirín que estamos haciendo lío, no quiero hacer lío. Ahí está. Bien, busquemos esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Veamos, el gradiente en el 1, 3. El gradiente voy a venir acá, ¿no? Y voy a reemplazar la derivada respecto de x en el 1, 3. Entonces, 2 por 1, 2. 2 menos 9. 2 menos 9, menos 7. Bien. Y respecto de y,
3 por 1, 3 por 2, 6, menos 6. ¿Están de acuerdo? Sobre la norma de ese gradiente, que es la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado, que da 49, más menos 6 al cuadrado, que da 36. ¿Sí? ¿Quién es este versorcito entonces? ¿Me lo cuentan? Menos Menos 7, 7 sobre raíz de 85. horrible, queda así. No me va a poner nada aproximado, ¿no? Es un hermoso irracional, diríamos los matemáticos. ¿Qué más? Y la otra componente, 6 sobre raíz de 85. menos 6 sobre raíz de 85. Ujú. ¿Sí, Sí, sí? sí. Bien. Entonces, la dirección, acá le vamos a escribir así, miren, para simbolizarlo, va a ser esta, máxima. ¿Bien? Entonces, la dirección máxima que me piden es esta. ¿Sí? Ok. Sigamos. Ahora, así como existe una, esperen, ¿y el valor de la derivada máxima cuál es? Miren, lo vamos a escribir así. F' máxima en el punto 1, 3, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valía? Cuando el coseno vale 1, me queda 1 por la norma del gradiente, así que me queda que es la norma del gradiente en el 1, 3, es decir, que da raíz de 85. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. sí, sí, sí. Bien. Listo. Ahora, ya terminé con la parte de máxima. Voy a ir a lo de mínima. Entonces, existe una dirección de derivada mínima. Cuando hablo de derivadas, era la direccional, ¿eh? Y ahí Bien. ya, como por, no sé, ¿cómo lo La- justificamos? ¿Hacemos todo o podemos decir No, está bien, porque es la dirección opuesta a la del es la gradiente. dirección opuesta? Sí, Es la los dos dirección. Dirección positivos. y sentido opuesto. Así que escribo este opuesto. Y se acabó. Está. Bien. Y tengo que escribir el valorcito de la mínima. Va a ser menos raíz de 85. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, ¿Y ahora sí. qué falta? ¿Cuántas de Las nula nulas, hay? ¿no? Las Las dos nulas. nulas. Existen. En realidad es una dirección con sus dos sentidos, ¿sí? Pero uno dice dos direcciones por hablar de los versores. Hay un abuso de parlanchina ahí, ¿sí? De hablar, la parte coloquial. Porque cuando uno dice dos direcciones, se refiere a los dos versores. Y en realidad nosotros en matemática eso no lo llamamos dirección. Pero bueno, nos entendemos entre nosotros que estamos hablando mal, pero que sabemos lo que nos estamos refiriendo, ¿sí? Existen dos direcciones de derivada nula. ¿Bien? ¿Y cuáles son? ¿Qué momento? Porque ahora estas direcciones las Una puedo... consulta. Sí, escucho. Eh, en donde existe una dirección de la derivada mínima, ¿no debería decir derivada mínima? No derivada máxima. Ah, porque cambié la otra y no acá. Sí, obviamente. Sí. Sí, 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 sí. Ahí cambié. Ahí está, gracias. Cambié acá y ahí no. Bueno, y las dos de nula, miren, ¿cómo las llamo? Miren, las voy a llamarnos sub 1 y b sub 2. Voy a tener que buscar estos dos versorcitos. ¿Sí? Sí, ¿Ok? sí. ¿Cómo los busco, gente? ¿Cómo hago? Podría Escucho. rotar las componentes de una cambiando el signo, que son las ¿Te puedo- perpendiculares a. Franco, ¿cómo otra vez? Dale, otra vez O que no te sea, escucho. cambio de orden las derivadas x y
y le cambio el signo a una de las dos componentes. Bueno, ese es el truquito que sirve, porque en realidad uno tendría que hacer B1 por que es la de la máxima, la dirección de máxima, y hacer que el producto escalar de cero para que sean perpendiculares. ¿Está bien? Pero Ah, claro, sí. el truquito ese sirve. Sí. Así que vamos ahí. Voy a escribir, miren, la de la máxima, que es esta, bien, pero lo que voy a hacer es voy a cambiar el orden. Primero, me voy a olvidar un rato los signos, ¿sí? Y voy a cambiar el orden. Acá voy a poner el 6 y acá voy a poner el 7. Ahora veo los signitos, ¿eh? Y para B2 voy a proponer exactamente la misma historia. Y ahora veo el tema signos. Miren, a la primera la pongo en positivo y a esta otra la pongo en negativo. Obvio que no hace falta poner el más, pero así se acuerdan. Entonces, ¿qué signo tiene que tener la segunda componente para que el hacer el producto escalar con la del gradiente me dé 0? Miren, acá tengo menos. Menos con más era menos. Para que se haga 0 ahora tengo que tener más. Así que menos con menos va a ser más. ¿Se entiende? Si yo, miren, ustedes agarran una máquina y multiplican menos 7 raíz de 85 por 6 sobre raíz de 85, ¿qué les queda? 6 por 7, 42 sobre 85. Y ahora, ¿con qué signo? Con menos, ¿no? Y ahora, menos con menos más 42 sobre 85 se anula. Ahora, esta la dejo en negativo. Menos con este menos se hace más. Necesito que sea un menos para cancelarlo. Menos con más tengo el menos y se cancelan. Estas son las dos direcciones. ¿Ok? ¿Se entendió cómo las buscamos? Porque el que empieza productos escalares y todo, se va y se va, ¿eh? Porque aparte hay que hacer un sistema de... Hola, ¿me contestan? ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Eh, ¿Qué quedó acá? A ver, veo, ¿qué es esto? Bueno, vamos acá. Se los escribí acá. La regla práctica para calcular las direcciones de derivada nula es invertir las componentes de la dirección de derivada máxima y luego compensar signos para que el producto escalar cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien, lo conté. Para el que dude lo tiene. Vamos a este. ¿Qué pasa en las tres variables que habíamos contado? ¿Qué conté antes? Podría existir más de dos nulas y Sí hay una máxima y una mínima. Como el gradiente es uno solito, hay una máxima y una mínima. Pero puede haber más de dos nulas. ¿Sí? Pero primero tengo que analizar la diferenciabilidad, ¿eh? Así que analizo la condición suficiente. Busquemos las derivadas parciales. profe, una pregunta. Al ser polinómica, no siempre va a dar. Sí, ¿Qué pero diferencia? como las necesito, las escribo y ya las tengo. Y lo justifico, Ah, ah, bonito. Porque, Andy, lo que generalmente dicen es como la función es polinómica, entonces es continua, entonces es diferenciable. Y eso está mal. sí. Continuidad no era diferenciabilidad. A ver, como la función es polinómica, sus derivadas parciales son polinómicas. Y por ser las derivadas parciales polinómicas son continuas. Y por eso es diferenciable. Hay que escribirlo bien, si no. ¿Ok? Ah, listo. Gracias. Profe, ¿qué sucede si no son continuas las derivadas parciales? Nada puedo decir de la diferenciabilidad. Lo anoté Ah, antes. ok. No es necesaria, digamos. Suficiente No, lo necesario. no lo puedo decir. No puedo decir nada. Porque tampoco es necesaria. Porque necesaria era que no sea continua la función. Claro. ¿Está bien? Entonces, si las derivadas, ojo, me olvidé de esto. Si hay alguno que está estudiando con el librito de Venturini,
que es para ingeniería, ¿sí? Ojo porque tiene errores esa parte. Hay un montón de errorcitos. Se pifiaron ahí, ¿sí? Así que guarda, ¿bien? Justamente en eso. A veces muestra que una derivada parcial no es continua y dice que no es diferenciable, y eso está pésimo. A ver, cuando uno sabe en los teoremas, P entonces Q, si no se cumple algo de adelante, que es P, nada dice de Q. Lo guarda. Derivada respecto de I. Menos Z al cubo, ¿sí? Y ahora quiero la derivada respecto de Z. ¿Qué hizo eso? Así, ¿bien? Y esto me queda menos 3 y Z cuadrado, ¿ok? Ahora, todas estas, cuando uno las mira, son funciones que son continuas en cualquier puntito x0 y 0, z0, pero a mí me interesa en el 5, 2, 0. Bien, entonces f es de clase C1. Y entonces f, ¿cómo es? Es Diferenciable, diferenciable en el punto. 5, 2, 0. Bien, ok. Entonces, ¿qué sabemos que existe? Existe una dirección de derivada máxima, ¿bien? Porque ahí el gradiente es único, gente. Así que hay una dirección de derivada máxima. Y esa dirección la puedo escribir como el gradiente en el punto. Así que vamos a escribir el gradiente f en el 5, 2, 0 sobre la norma de ese gradiente. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, sí. No puedo hablar mucho, gente. Hablo lo que mejor puedo. Perdón, pero si les suspendí la clase me mueren. Ahí va. Ok. Vamos acá. A ver, ¿qué queda? En el 5, 2, 0. Reemplacemos. 2 por 5, 10, 0. Y hago esta cuentita. 3 por lo de la I, por la Z, me queda 0. Sobre la norma de eso, la norma es 10. Quiere decir que este versorcito, ¿quién es? El 1, 0, 0 sería el E1 que le decimos en el espacio o el I del espacio. ¿Entiende lo que cuento? Sí, ¿Sí sí, o sí, no? sí, ¿Vamos? Sí. sí, sí. Bien. Entonces esta es la dirección máxima. Bien. E1. Listo. Ahora, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de la derivada máxima? 10. Yo, muy bien. En el 2, 2, 0, ¿no? 10. Bien. Ahora, existe una derivada, derivada que va mínima, una dirección de derivada mínima. Bien. Y esa dirección va a ser ¿cuál? Escucho. ¿Cuál va a ser? Menos eso. Menos 1, 0, 0. ¿Usted que yo? Decimos, quieren hablar menos que yo, ¿qué les pasa? Che. Y el valor, Menos 10. bien. Ahí quedó menos 10, pero es menos 1, 0, 0, ¿no?
Esperen que acá tengo que poner mi... ¿Está? Bien. Y ahora no puedo decir cuántas. Voy a poner direcciones de derivada nula. No puedo especificar cuántas. Y vamos a ver qué hacemos. Bien. Entonces, nosotros necesitamos direcciones de tipo B de versor. Bueno, ¿y qué les parece? ¿Cómo hago para buscar esto? Solo necesitamos buscar versorcitos que al multiplicarlos con quién, con la de X en la máxima, me dé el producto escalar 0. ¿Sí? ¿Qué Sí. les parece? Escucho. Los Tiene que versorcitos, ¿qué ser, pinta tienen? A ver, escucho. Dale, perdón, la, sí te escucho. la primera componente tiene que ser 0 y cualquiera de las otras dos, cualquiera. Claro. 0 y Z. Muy, lo vamos a poner así. P tiene que tener la forma 0. BC le pongo, como si fuera ABC, ¿sí? Sí, sí, Pero sí. ojo, no es cualquier BC. ¿Por qué? Porque tiene que ser un versor. Así que, ¿qué tiene que cumplir? Que el B al cuadrado más X al cuadrado de 1. 1. Bien. Así que bueno, hay más de un, hay más, ¿sí? Hay más de 2. ¿No importa? Ahí está. ¿Bien? Terminado. Esto es fácil. ¿Algo que quieran decirme hasta ahora? No, se entiende. Bueno, ¿vieron que este G conté que había alguno raro? ¿Sí? Pues vamos a ir cerrando. A ver qué era. 4B. Vamos a 4B. Mira, dice, en los siguientes casos, analice la derivabilidad en distintas direcciones y la diferencia de la y la diferenciabilidad de las funciones en el origen de coordenadas. Vamos a ver el B, ¿sí? Voy a empezar con derivabilidad, voy a ver diferenciabilidad y después voy a verificar todo esto que está acá, ¿sí? ¿Ok? Hello. Sí, sí, Sí. sí, sí. Bueno, empecemos. Vamos, todo esto que escribí acá, ahora después vamos, son conclusiones que necesitar y que están buenas. Así que empiezo. Vamos acá. Bueno, a ver, para analizar la derivabilidad, buscábamos un versor genérico AB, tal que sabemos que era a cuadrado más b cuadrado igual 1, ¿sí? Para lo cual calculamos el límite. A ver, C, cuando h tiende a 0, escribirlo sin hablar, algunas cositas. Bueno, tenemos esto. Ahora tengo que ver por dónde ingreso. ¿Sí? Cuando uno tiene el 0, 0, fíjense que es la rama de abajo. Bien. Cuando uno tiene HA, HB, la H no es 0. Bien. Con lo cual, AB no pueden ser 0 al mismo tiempo, porque no sería un versor. Con lo cual, en este ejercicio por abajo no se puede. Sí, en este no. Así que solo voy por arriba. ¿Sí? Así que miren, ahora voy a reemplazar, ¿eh? Donde está la X voy a poner HA y está al cuadrado. Así que me queda cuadrado al cuadrado. Por la I, que es el HB, todo sobre H al cuadrado, B cuadrado, y acá sería H al cuadrado, A cuadrado. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, sí. Sí. Menos la función en 0, 0 que dio 0. Todo sobre H.
¿Bien? Arreglo, a ver si podemos arreglarlo. ¿Qué me queda? ¿Me ayudan? Bien. Ahora, el a cuadrado más b cuadrado, habíamos visto que valía 1. ¿Y quiere decir que este a cuadrado más b cuadrado vale 1? Sí, sí, sí. No ese cuadrado de arriba, profe, ese justo ahí arriba. Cosa, me olvidé una cosa. Ahí está. Bueno, con lo cual miren, el a cuadrado que está en el numerador, en el denominador del numerador, ¿sí? Con este h de acá, el h cuadrado con este h es h cubo, con h cubo se cancelan y queda a cuadrado b. Bien, no hay ninguna restricción. Este es el valor de la derivada en el punto 0, 0 respecto del versor b genérico. Quiere decir que esta es la derivada direccional. ¿Y hay alguna restricción? No, ninguna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que f es derivable en toda dirección y sentido en el 0, 0. ¿Sí? Vamos a... ¿Me siguieron? Sí. Ahora, Sí, me sí, pide sí, sí. analizar diferenciabilidad en el 0, 0. Bien, entonces, voy a poner b diferenciabilidad en el 0, 0. Muy bien. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo analizo la diferenciabilidad? Escucho. Vamos a pensar en las condiciones necesarias. Bien. ¿Cuál era la primera condición necesaria? ¿Se acuerdan? Los escucho. Que fuera continuo. ¿Me lo decís bien? ¿Cómo decía? ¿Que fuera continua? Si las derivadas parciales son continuas. Eso no era condición necesaria, eso era suficiente. Y buscar las derivadas parciales, las funciones derivadas parciales de una función así por ramas, había que hacerlas por definición. Y encima mirar si esas funciones partidas son continuas. Es un trabajísimo que no vale, no tiene sentido. Por eso les dije, pensemos las dos condiciones necesarias. Primer condición necesaria, a ver quién la busca y quién me cuenta qué decía. Que si una función es diferenciable en el punto P, entonces es continua en el punto Bueno, P. ok. Y lo mismo con derivable. Bueno, pero miren, acá me dio derivable. Entonces, si me dio derivable, ¿qué pasa? Algo No, porque no existe el contrarrecíproco. exacto. No es que estoy negando la derivabilidad para negar la diferenciabilidad. Entonces, ¿cómo? F derivable en el 0, 0, nada puedo decir de la diferenciabilidad en el 0, 0. Bien, lo que puedo tratar de analizar es la continuidad para ver si no es continua y así decir que no es diferenciable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, para analizar esto, vamos a ver, tenemos primero que teníamos que ver límite cuando x y hizo cualquier cosa. Tiende al 0, 0 de la función
Bien. Y cuando calculo este límite, cuando tiende al 0, 0, esperen que quiero poner algo más. Y después voy a necesitar la función en el 0, 0, tal vez, no sé, vamos a ver. Pero para poder abrir la llave, si no, después no me deja. Miren, calculo este límite y el límite lo tengo que calcular a las dos ramas o a una sola. A una A sola no una estaría. sola, Sola, la de la de arriba. arriba. Muy bien. Bien. ¿Y qué les parece acá? ¿Qué onda? ¿No hay que resolverla por caminos? ¿Por qué? ¿Por qué Sebastián Arias por caminos? Contame. Se me ocurre eso así de primera idea porque tenemos en el denominador x cuadrado más y Perfectísimo cuadrado por acotado. y r. Pero cuando estaba el x cuadrado más y cuadrado abajo, sospechábamos que podía haber un acotado. Ah, es verdad. ¿Ok? Entonces, lo que dijo recién, creo que Facundo habló ahí, que dijo, no, Sí. pero mirá, sí, está bien, el x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es acotado y la y tiende a 0. Así que acá lo que tengo es infinitésimo por acotado. Así que esto da 0. Quiere decir que el límite existe. Si vos ibas por camino, Sebastián, estamos al horno. ¿Por qué? Porque por todo lo que se te ocurriera, te iba a dar 0. Pero por ahí no podías decir, mirá, el límite es 0, porque no sabés si estás cubriendo todos los caminos. Pero es lógico que te dieran 0, porque como existía de antemano, seguro cualquier camino va a dar 0. Ok, no, 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 no se me había ocurrido. Se apuren a ir por caminos. Siempre miren primero. ¿Ok? Bien, después función en el punto da 0. Quiere decir que el límite coincide con la función en el punto. Bien. Entonces, ¿qué voy a poder decir de todo esto que vimos acá? Y todavía nada. No, pero de continua sí puedo decir. Ah, sí, bueno, sí, sí, que es continuo. F es continua en 0, 0. Continua en el 0, 0. Y nada puedo decir de la diferenciabilidad en el 0, 0, ¿no? ¿Ok? Ay, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Cosas que uno toca una tecla y saltan en el 0, 0. Ok, ¿qué hago entonces? ¿Qué momento? Las dos necesarias no me sirvieron. La suficiente no la voy a hacer. No me conviene. ¿Por qué? Porque me dice derivadas parciales continuas. Para buscar las derivadas parciales, si mi función está definida por tramos, las derivadas parciales también. Porque para los que no son 0, 0, puedo hacer la regla. Pero para el 0, 0 tendría que hacerle la definición. Y ahí me quedaría una función definida por tramos que no tengo garantía de que exista y sea continua. Existió la derivada parcial, va a existir en el 0, 0, pero función derivada parcial continua no lo sé. Con lo cual no me conviene empezar por ahí, trabajar tanto para buscar las dos, y si alguna llega a fallar, no me sirve. ¿Ok? Entonces, vamos a leer algo que escribí acá yo. A ver, miren lo que conté. Si f fuese diferenciable en el punto, la derivada en el punto respecto del versor, sabemos que es el gradiente por versor. De no cumplirse la igualdad, se concluiría que f no es diferenciable en el punto. Eso sería una forma. ¿Bien? Ahora, otra más. Como f es de dos variables y el gradiente de f da distinto vector nulo, podría analizar direcciones de derivada nula para ver si eso no es diferenciable. ¿Por qué? Porque como es de dos variables, si llega a tener más de dos direcciones de derivada nula, ¿qué le pasa? No es diferenciable. ¿Bien? Ahora, esa sería otra forma. Son distintas opciones de trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner posibilidades para continuar con el análisis de la diferenciabilidad de f en el 0, 0. Son las Profe, ¿no que, se podría ir a la definición ahí? mira, yo te digo la verdad, Aunque es larguísima.
Sí, por eso y no siempre la van a poder resolver. Ese es el problema, no por lo largo, sino que esos límites no siempre pueden. La idea es que ustedes sepan estas tres cosas que están acá. La idea que se tiene es que ustedes no vayan a la definición. ¿Ok? Sí, Que sí. sepan todas estas herramientas. Bien. Entonces, miren, vamos a ver. Miremos la guía. Nos dice de la diferenciabilidad cuenta, ¿no? Y después dice verifique que la función tiene dos direcciones de derivada direccional máxima. Ya cuando me cuenta demuestra que tiene dos de máxima, ¿qué va a pasar? Si es de dos variables y tiene dos direcciones de derivada máxima, ¿está bien eso? No. No, Entonces, no. verifique no es diferenciable. Y miren, tiene cuatro direcciones de derivada nula. Tenía que tener dos. Si tiene cuatro, ¿qué puedo decir? Que no es diferenciable. ¿Sí? Entonces, miren, voy a ir, uno acá elige por dónde trabajar. ¿Sí? Elijo analizar. No, elijo utilizar la opción 2. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar dónde la derivada direccional es nula. Muy bien, analicemos eso. La derivada respecto al versor en el punto 0, 0, la derivada direccional que nos había dado había quedado, ahí, gente, a cuadrado por b. Sí. Cuando esta derivada direccional da 0, es nula. Si solo sí, ¿qué le pasa? Escucho. Cuando A es 0 o B es 0. Bien. Ahora, O ambos. o ambos, los dos pueden ser 0. Ah, no, 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 no. porque si porque no es un sería versor. versor. Esa O es la O que uno escribe, miren. Yo acá no tengo el simbolito. Era el O excluyente, miren, era el que era así. Estaba escribiendo, pone lo excluyente, ¿sí? Yo no tengo este símbolo acá, lamentablemente. Con lo cual, les voy a escribir ¿sí? La O con tilde, que es uno o el otro, pero no los dos a la vez. ¿Sí? Bueno, me cuentan versor que tenga la A 0. ¿0 cuánto? 0,1. 0,1. ¿Algún otro? ¿Hay? 0,1. Muy bien. 0 Muy, menos 1. muy bien. Y con B0, 1, 0. Y menos 1, 0. Bien. ¿Cuántas direcciones encontré de derivada nula? 4. 4. Pero, entonces, voy a No es justificar. diferenciable. Como F posee dos variables y presenta más, no importa si son 4, son más de 2, ¿sí? Más de 2 direcciones de derivada nula, entonces F no diferenciable en el puntito 0. ¿Ok? Ahí leo que alguien escribió algo en el chat. Ahí miren. Ahora era el icono de lo exclusivo. Ah, perfecto. No. Bueno, bueno, también lo tengo que copiar. Y Bueno, debería tomarlo. a ver, veamos. Lo tomo. Muy bien. Muchas thank yous. Muy bien. ¿Con qué lo hiciste? ¿Con qué el codiguito ASCII? No. Creo que es un código ASCII, igual lo había sacado de internet. A ver. No, para después usarlo, no. Nunca lo busqué, la verdad. Porque no es que lo uso todo el tiempo. Porque el de Barru vieron que hay que andar todo el tiempo y no me gusta. Ya lo van a ver.
Y los chicos me dicen, bueno, pero por barro, bueno, yo no voy a hacer eso ni loca. Pero bueno, puede pasar. Eh, ¿Qué tengo acá? ¿Por qué tengo estas líneas? Quiero. ¿Qué es esto así? Todo con liñita como si tuviera subrayadito. Bueno, ¿listo? ¿Sí? Entonces ya mostré que no es diferenciable. La otra podría haber sido hacer gradiente por el versor. Si yo hago gradiente por el versor y muestro que es distinto que sucedía, podría mostrar que no es diferenciable. ¿Sí? Vamos. Y escribí una condición más. Miren esta. Si la derivada direccional no es una expresión lineal, no se da diferenciable la función en el punto. ¿Por qué será eso? ¿Se acuerdan que cuando escribimos la definición de diferenciabilidad había una transformación lineal? Y la transformación lineal, ¿quién era? Era la matriz jacobiana de F por ese vector de los incrementos, ¿sí? Entonces, si yo esto lo considero como si fuera el vector B1, B2, ¿sí? Y lo tengo que multiplicar por la matriz jacobiana, que serían las componentes del gradiente, si yo al gradiente lo multiplico por B1, B2, para que sea diferenciable, en la definición de diferenciabilidad, esa transformación tiene que ser una transformación lineal. Quiere decir que si yo al gradiente, al multiplicarlo por un B1, B2 genérico, ¿sí? O de componentes AB, que sería un versorcito, no me queda una expresión lineal, no es una transformación lineal, no existe la transformación lineal y no es diferenciable, porque ahí sí era un sí, solo sí. Entonces, cuando uno ve el A cuadrado por B, yo ya sé que no es diferenciable, porque esto no es una expresión lineal, pero hay que justificarlo muy bien. Así que lo voy a anotar porque está piola también, ¿eh? Entonces, según la opción 3, se observa que F no es diferenciable en el 0,0 porque la derivada direccional no dio una expresión lineal. Por lo cual, si no existe la transformación lineal en la definición de diferenciabilidad, entonces F no es diferenciable en 0. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Cuando dice que es lineal, eh, ¿cuál es la A variable que toma cuadrado. como... No, el A cuadrado B. Viste que yo Claro, digo A pero cuadrado B no es lineal. sí, Eso es lo que digo. Porque mira, el gradiente por ese vector, por el AB, sí, el versorcito, a ver, lo que dice es gradiente por versor. Entonces, si el gradiente es tengo un número, un vector que tiene un número. Al multiplicarlo por el AB, tiene que quedar número por A más número por B. No puede estar A al cuadrado, B al cubo. ¿Se entiende? sí. Eso, Esto, a eso se entonces, refiere. Pero no sé si quedó clarito el concepto de lo que estoy contando, ¿eh? sí, no, yo me equivoqué, pensé que era como una función lineal, o sea, lo veía más de No, esa forma. no, una expresión. Expresión. Ah, Bien, listo. no digo una expresión lineal. A ver si lo puedo poner acá entre paréntesis. Profe, si Bueno, daba A por B, ¿se podría decir algo? eso es lineal. Número por A es número por B. Eso sería lineal. Porque Ah, ok, sería ok. gradiente, que son dos numeritos, por el AB. Entonces sería número por A, número por B. Sí. ¿Y ahí se puede decir algo? Sí, que no es diferenciable. Ok. ¿Cuándo? Pará, ¿en cuál estás hablando? No, de cuando es lineal. No, en esa no, porque, a ver, ahí en general no,
no lo tomamos desde ese lado. Esta es para mostrar la no diferenciabilidad. Ah, ok, o sea, no me sirve, está bien. Por eso le estoy contando las que tiene. Bueno, ahí está. Listo. Vamos, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, escuchen un cachito. Vamos a descansar un ratito y sigo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dale. 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 Bien. 8:20 sigo. ¿Les parece? Dale, sí. Dale. Dale, profe. Vamos. Profe, el ASCII es así, es medio complicado. Es de escribir 2BB y Espera, apretar espera, Alt espera, X. espera, ¿qué bebé? ¿Cuál es? B larga, 2 veces. Con el control, ¿no? No, o sea, es escribir 22BB y después apretar Alt X. Bueno, no, chau. Es, Chau. es muy, sí. Es más fácil Es muy copiarlo engorroso. que pegarlo, sí. Bueno, lo veo en un ratito, dale. Gracias. Nos vemos. ¿Escuchando? ¿Alguno me escucha? Sí. Necesito Hola, sí. cortar. Perdón, pero tengo a mi mamá que está en el kinesiólogo y está oxigenando re bajito y acabo de llamar médico a domicilio de urgencia. Perdón, pero necesito cortar. No es excusa, le juro que es una situación de miércoles la que estoy viviendo. No, no pasa nada. Ok, no hay